Hoy en día hablamos mucho de los algoritmos. Seguramente te ha pasado, estás buscando algo en internet o simplemente mencionas un tema en voz alta y de repente, como por arte de magia, aparece en tus redes sociales un video, una publicidad o un artículo que se asocia exactamente a lo que tenías en mente. Decimos que la tecnología nos conoce, que nos predice, y en parte es cierto. Las redes sociales analizan nuestras decisiones anteriores, la información que fuimos aportando con cada clic, con cada segundo que nos detuvimos a mirar una imagen, y entonces el sistema nos envía lo que más se asocia a nosotros. Nos muestra cosas que incluso no conocíamos, pero que sabe que nos van a gustar porque ya descifró nuestro patrón de comportamiento. Sin embargo, lo que pocos se detienen a pensar es que esto no es una novedad tecnológica. Esto es algo que siempre fue así. El universo mismo es un algoritmo gigantesco. Podríamos decir que es el algoritmo original, puro y perfecto. Y toda nuestra vida, desde el primer aliento hasta hoy, la hemos pasado dándole información a ese sistema universal. No vivimos en un caos desordenado. Vivimos en una red de correspondencias donde cada acción, cada pensamiento y cada emoción es un dato que el universo procesa para devolvernos exactamente lo que nos corresponde. A menudo pensamos que las cosas nos pasan por accidente o por mala suerte, pero si observamos nuestra vida como una pantalla de inicio personalizada, entenderemos que nada de lo que vivimos es en vano. El universo ha tomado nota de cada una de nuestras vibraciones. Cuando nos levantamos con miedo, cuando actuamos desde la carencia o cuando repetimos patrones de juicio hacia los demás, le estamos dando al algoritmo universal la señal de que ese es el contenido que queremos consumir. Y el sistema, con una precisión matemática, nos devuelve situaciones, personas y desafíos que resuenan con esa misma frecuencia. Pero no te confundas, esto no es una condena fría. A diferencia de un programa informático creado por hombres que a veces nos encasilla en un error de búsqueda y no nos deja salir, el algoritmo del universo está impregnado de una sabiduría infinita. En las redes sociales, si cometiste el error de buscar algo que no te interesaba, quizás el sistema te persiga con eso durante meses, pero el universo tiene una lógica superior, la lógica del aprendizaje. Hay mucha sabiduría en esta inteligencia cósmica. El universo no nos condena por un error del pasado como si fuera una sentencia definitiva. Al contrario, siempre nos está dando la oportunidad de recalcular la ruta, de ir hacia el camino del bien y del amor. Es cierto que el universo nos cobra los errores. Es lo que muchos conocen como la ley del karma. Si sembramos discordia, el algoritmo nos traerá conflicto, no como un castigo, sino como una herramienta pedagógica. Nos carga con sucesos difíciles para que aprendamos, para que mejoremos, para que nos hagamos fuertes. El sistema nos obliga a enfrentar lo que nosotros mismos programamos. Si hoy te encuentras ante una situación dolorosa o repetitiva, no lo veas como un ataque, míralo como el universo diciendo: aquí hay una línea de código en tu alma que necesita ser revisada. Lo maravilloso es que el algoritmo universal siempre te da la oportunidad de limpiarte. No te pide que vuelvas a cero, porque eso sería desperdiciar tu historia. Lo que te permite es empezar mucho mejor, con experiencia. Cada vez que elegimos actuar desde la conciencia, cada vez que perdonamos o que decidimos vibrar en una frecuencia más alta, estamos hackeando nuestro destino y reprogramando lo que vendrá mañana. No somos víctimas de lo que nos sucede, somos los programadores de nuestra propia realidad. El algoritmo universal es justo, pero también es profundamente compasivo. Está diseñado para que, tarde o temprano, encuentres el camino de regreso a tu esencia, a ese estado de paz y propósito que todos buscamos. Por eso, la próxima vez que veas algo en tu vida que no te guste, antes de quejarte del sistema, pregúntate:
¿Qué información le estuve dando al universo para que me muestre esto? ¿Qué clic mental puedo hacer hoy para cambiar mi feed de mañana? Recordá que tenés el poder de transformar lo humano en sagrado. Tenés el poder de corregir tu código y empezar a vivir una vida de expansión y claridad. El universo está esperando tus nuevas instrucciones. Ahora que entendemos que somos los programadores de nuestra realidad, seguramente te estarás preguntando, ¿cómo hago para cambiar lo que el universo me está mostrando hoy? ¿Cómo limpio este historial de situaciones repetitivas? No se trata de magia, se trata de higiene vibracional, y para eso te propongo 3 pasos concretos que podés empezar a aplicar ahora mismo. El primer paso es la observación sin juicio. En el mundo de la computación, cuando un programa falla, lo primero que hace el técnico es mirar el log de errores, es decir, el registro de lo que pasó. En tu vida tenés que hacer lo mismo. Mira tus problemas no como una tragedia, sino como información. Si siempre te peleas con tus jefes o si siempre te sentís estafado emocionalmente, no culpes al otro. Mira ese patrón como una notificación del sistema. Pregúntate, ¿qué parte de mi código interno cree que esto es lo normal? Solo cuando dejas de reaccionar y empezás a observar, el algoritmo deja de tener poder sobre vos. Saturno, el gran señor del tiempo y del karma en la astrología, nos enseña que la realidad es un muro frío hasta que aprendemos la lección. Una vez que la aprendés, el muro se convierte en un escalón. El segundo paso es la acción contraria. El algoritmo se alimenta de la predictibilidad. Si siempre reaccionás igual ante el mismo estímulo, el universo te va a seguir mandando lo mismo porque encajás en ese perfil. Si querés romper el bucle, tenés que hacer algo que el sistema no espere. Si ante un problema siempre te encerrás y te deprimís, esta vez salí a caminar, habla con alguien, hacé algo diferente. Al cambiar tu respuesta, le estás dando al universo una información nueva, una data que no tenía registrada. Es como si de repente empezaras a buscar temas de física cuántica en YouTube después de años de ver solo videos de gatitos. El sistema se ve obligado a recalcular y a mostrarte un horizonte nuevo. El tercer paso, y quizás el más importante, es el agradecimiento por anticipado. Esto suena paradójico, pero es la forma más poderosa de hackear el destino. Cuando agradeces algo que todavía no tenés, estás emitiendo la señal vibratoria de que eso ya es una realidad en tu vida. Le estás diciendo al algoritmo, anota esto como un hecho, el agradecimiento es el ancho de banda más rápido que existe. No esperes a que las cosas cambien para ser feliz. Empezá a vibrar en gratitud ahora y vas a ver cómo el feed de tu realidad se empieza a llenar de bendiciones, de sincronías y de encuentros que parecen milagrosos, pero que son simplemente el resultado de tu nueva programación. Recordá que el universo es un sistema vivo, no es una máquina muerta. Está deseando que evoluciones, porque tu evolución es también la evolución de todo el cosmos. No tengas miedo de borrar lo que ya no te sirve. No tengas miedo de decir, este código ya no me representa. Tenés la autoridad divina para reescribir tu historia cada vez que respirás con conciencia. Estamos viviendo tiempos donde la información vuela, pero la sabiduría sigue necesitando de tu silencio y de tu intención. No te dejes distraer por el ruido del algoritmo digital y empezá a prestarle atención al algoritmo de tu alma. Ahí, en ese espacio sagrado, es donde realmente sucede la magia de la transformación. Si este mensaje te ayudó a ver tu realidad desde otra perspectiva, te invito a que lo compartas y que me cuentes en los comentarios. ¿Sentís que estás repitiendo un patrón o sentís que ya estás programando una nueva etapa de tu vida? Te leo para que sigamos descifrando juntos este gran mapa del alma. Gracias por estar ahí, por tu luz y por tu tiempo.